Amigos, amigas, hace 42 años se vestía nuevamente de manteles largos la escena del rock y del heavy metal al momento de ver que Dio decidía, después de haber salido de Black Sabbath, por formar su banda y por seguir demostrando la gran capacidad creativa, vocal, compositiva que podía tener, incluirse dentro del heavy metal. Dio, Holy Diver. Dio venía siendo acompañado por el bajista que también estuvo con él en Rainbow antes de llegar a Black Sabbath, Jimmy Bain. Se llevó con él a Vinny Appice, ya que también Vinny Appice había visorado de tantos problemas que venía teniendo Black Sabbath con el comportamiento de sus integrantes, los padres del heavy metal. Pero estar en Black Sabbath, haber estado en Black Sabbath, después de haber estado en Rainbow, antes de haber estado en Rainbow, pues esto catapultó a Ronnie James Dio para ser captado por tantos ojos y escuchado por tantos oídos. Ahí estuvo, ¿no? En Black Sabbath, al lado de Geezer Butler y Tony Iommi, que el grupo, pues obviamente son los padres del heavy metal, nacidos a finales de los 60s, comenzando esa carrera con Ozzy Osbourne, y Ronnie James Dio llegó a establecer que en el metal se podía dar cabida a la gran composición, a la gran educación de voz y al hecho de la gran creatividad, que no se debía de encapsular al metal simple y llanamente en algún tipo de sonidos. Sale entonces su disco Heaven and Hell con Black Sabbath, lo cual fue sin duda un campanazo para Ronnie James Dio y para Black Sabbath, para imponer que la creatividad y el hecho de estar mostrando mayor virtuosidad en el metal, lo estaban retroalimentando y revitalizando. Lo mismo sucedió con su disco The Mob Rules, el segundo disco en estudio que tuvo Black Sabbath, con Ronnie James Dio en las vocales, y donde también hay una serie de temas bastante interesantes. Lo que nos compete es lo de Dio y Holy Diver. Pero para explicarles por qué Ronnie James Dio había salido entonces de Black Sabbath, así como lo dicen los medios, Ronnie James Dio dejó Black Sabbath en 1982 debido a diferencias creativas, tensiones y disputas, sobre todo sobre la grabación de Live Evil. Las principales razones de su salida fueron el control del proceso de mezcla, la paranoia y la falta de armonía musical con Tony Iommi, el guitarrista, y Geezer Butler. Curioso. Durante la gira de Mob Rules, además, aquí vemos el itinerario de aquella gira en 1982, pues se presentaron en muchos lugares, obviamente europeos, pero la gira tuvo que ser pospuesta durante una semana, allá en febrero, desde el 4 de febrero hasta el 13 de febrero, posponiendo 3 conciertos en la zona de Nueva York, en Richmond, uno en Pasadena, debido al fallecimiento también del padre de Tony Iommi. Ahí lo leemos: Cancel tour because Tony Iommi father passed away. Y cancelaron los conciertos debido al fallecimiento del padre de Tony Iommi, y fueron pues vueltos a ser integrados a la gira para tiempo después. Esto también fue parte de la historia de Black Sabbath, además de que tuvieron problemas de pirotecnia en conciertos, tuvieron que ser también pospuestos dentro del mismo concierto debido a fallas en la pirotecnia, que eso es algo que muy poca gente conoce con la historia de Ronnie James Dio. Oyendo las notas de la canción del tema que dio el nombre al disco Holy Diver, y vemos allá al guitarrista
Vivian Campbell, que después se fue a Def Leppard debido a que tuvo también problemas de actitud y de ego con Ronnie James Dio. Quería tener mucha mayor participación, que lo llevaran a más entrevistas, que le dieran mucho más crédito, y siendo la parte completamente creativa del lado de Ronnie James Dio, obviamente él captó el gran talento que tenía Vivian Campbell. Y ese tema también es como la segunda parte de la misma canción Heaven and Hell, pero Ronnie James Dio siempre estuvo cuidando mucho más el aspecto de grabación, de organización, de cuidar que sus integrantes no tuvieran problemas de consumo de sustancias. Inclusive aquí vemos un boleto de Estados Unidos, donde entonces los boletos costaban $7, $7 de la entrada, pero aquí les muestro un boleto de aquellos años de 1983, primero de diciembre 30 de 1983, de esta misma gira de Holy Diver, para que ustedes conozcan, y más a los jóvenes que ahora todo es captado de manera electrónica o muestran su QR, ¿no? Para poder entrar a los conciertos. Antes así se nos vendían los boletos, ¿no? Inclusive en México. Aquí vemos a la alineación que estuvo en Holy Diver, y obviamente antes estuvo en Holy Diver y después siguió adelante antes de que Vivian Campbell, que lo vemos hasta la derecha, a su lado Jimmy Bain, el bajista, y Vinny Appice, el baterista, que estuvo tanto tiempo con Ronnie James Dio. Capacitaron y le dieron esta revitalización al heavy metal para estar dándole todo ese giro y esa importancia que realmente se requerían para este género en aquel entonces, o desde aquel entonces, debería de decir. El tema que también se lanzó como sencillo, que hicieron un video del mismo Holy Diver, y que demostró que además había gusto sin perder la pesadez, sin perder la dirección del buen mensaje, o del mensaje directo en las letras, o del mensaje místico. Lanzó precisamente Rainbow in the Dark, que además incluye un excelente requinto en ese mismo tema. Cuidaban mucho la imagen, pero sobre todo la parte creativa. No solamente se trata de componer y de presentarte, y de no estar tratando de acaparar también la atención visual. Eso también Dio, de la audiencia, ¿no? Eso también Dio siempre lo tuvo bastante presente. Ronnie James Dio y su disco Holy Diver, amigos, amigas, es un referente en el género del heavy metal históricamente y eternamente. Es muy recomendable tener este disco, es muy recomendable escucharlo, es muy recomendable estarlo analizando, y es muy recomendable estar entendiendo por qué el heavy metal con este disco también llegó a darle esa importancia que llenó tantas arenas, tantos estadios y tantos festivales. Gracias, que estén ustedes y los suyos lo mejor posible. Por aquí nos vemos posteriormente en Test Noticias Nueva Época. Hasta entonces.